Muchas gracias, Rodrigo, primero por la invitación de poder acompañarlos en este panel y también mucho gusto a los que me acompañan, al señor José Raúl González, también a mi colega de gobierno, a Rolando Páez, con quien hemos trabajado mucho este último año y medio, y por supuesto a la señora María Bablas, muchísimo gusto. Pues, Rodrigo, yo creo que este tema del empleo pues, es muy importante. A mí primero me gusta que ya estemos hablando en todo lo que se está hablando, que vamos a hablar a continuidad, de la generación de empleo. Y a esa generación de empleo, pues le podríamos agregar dentro de las metas de desarrollo sostenible, empleo, trabajo decente, o como lo denomina nuestra legislación, pues trabajo digno. ¿Qué es lo que diferencia y qué es la aspiración? No solo es conseguir puestos de trabajo, sino que esos puestos de trabajo se den en condiciones que les permitan a las personas pues mantener una vida digna para ellos y para sus familias. Entonces, con algunas cifras que eran las que ya hacías referencia, podemos ver que el año pasado, pues, la misma indicadores macroeconómicos se reflejan también en el tema del empleo. Cerramos, y esto fue de las razones que dimos nosotros el año pasado para las decisiones que se toman generalmente a finales de año, que es el tema del salario mínimo. Y una de las razones que se ubicaron para ello fue el descenso que había habido para ese momento en 2020, las cifras que teníamos que eran a septiembre, que llegaba al número de cotizantes a 1.271.000 personas, lo cual nos retrocedía casi 5 años a 2016. Sin embargo, ya para diciembre, pues sí hubo una recuperación. Conforme se fue abriendo la economía, se fueron recuperando algunos sectores, los que no, dejaron de trabajar, porque hubo mucho, sobre todo en el sector de medicina, de farmacéutico, y en el sector de alimentos, que continuaron con algunas variaciones, pero continuaron. Entonces veíamos que ya para diciembre ya había habido una recuperación en el número de cotizantes al ICS, y habíamos alcanzado a 1.347.205, según lo que nos había enviado a nosotros la cifra de beneficiarios de afiliados cotizantes en el ICS. Perdón, de afiliados cotizantes, porque beneficiarios se amplía al círculo familiar también. Y ya para febrero, que son las otras cifras que tengo aquí, pero eso ha ido incrementando, ya habíamos aumentado por lo menos otros 20,000 empleos más. Esto quiere decir que recuperamos lo que teníamos a finales de 2019. Esperemos que ahorita para junio esto también siga ampliándose. Por supuesto, el tema del ICS es el que nos da el margen respecto al número de empleos que llenan las condiciones laborales, porque para poder cotizar en el ICS, pues las empresas también cumplen con todas las otras normativas, ¿verdad? Que tiene que ver con prestaciones, con salarios, tiene que ver con reglamentos, tiene que ver con todas las otras obligaciones patronales que les permiten entonces pasar a cotizar al ICS. Y eso nos da una orientación de ese empleo al que denominamos el empleo formal. Y por ende que se cumplen los mínimos legales. Ahora bien, si nos vamos ya a las cifras macro, que también esperamos que estas se vayan actualizando a partir del próximo año, a partir del próximo mes, en virtud de que ya este primer semestre sí se pudo elaborar la encuesta nacional de empleo e ingresos, la ENEI, que se elabora 2 veces al año y es la que nos da una orientación sobre cómo está el sentimiento, digamos, las estadísticas de empleo a nivel nacional. Ahora, si nos vamos a la ENEI, lo que teníamos en 2019, que son ya un poco lo que hemos venido recuperando, teníamos que la formalidad como tal alcanzaba alrededor de 2.5 millones de personas, que si lo comparábamos con, ¿por qué? Porque ahí entran otros, ¿verdad? Núcleos familiares, entran también las personas que tienen menos de 3 trabajadores, todos los profesionales, que son una de las aspiraciones que tiene el Seguro Social dentro de sus planes inmediatos de poder cubrir. ¿Qué quiere decir eso? Un médico, un contador, un abogado, que a la fecha, si es solo la secretaria, un asistente, no puede cotizar o no debe cotizar al ICS. Entonces, si no tiene un plan, la idea es que estos también puedan incluirse. Pues la formalidad este año pues también aumentó, la informalidad, perdón, alcanzando alrededor del 20%. Entonces, del 20% del 100% del total de la población en edad de trabajar.
Entonces eso quiere decir que todavía tenemos un gran trecho que recorrer en materia de empleo y para eso pues tenemos varios planes, digamos, y, y como gobierno pues los hemos estado ingresando, coordinando todo bajo una sombría, con unos grandes retos. Ya lo decías tú, uno de los grandes retos, y seguro lo vamos a hablar, y dentro de lo que he leído ahí, que nos va a comentar también José Raúl González, el tema de Guatemala no se detiene, es el reto de la capacitación y la formación para el trabajo. En virtud de esa brecha, que tenemos un gran bono demográfico, pero tenemos un gran vacío en relación a los que lograron el alcance de la primaria y lograr después de la primaria los básicos y más allá de los básicos el diversificado que les permite prepararse en alguna medida para el trabajo. Entonces, dentro de estos grandes planes, como para ubicarnos, digámoslo así, y de lo que nos interesa para ubicarnos está pues el plan de gobierno, el plan general de gobierno. Dentro de este plan general de gobierno, pues nos ubicamos todos en la política general de gobierno y dentro de la esfera de la economía, competitividad y prosperidad. Dentro de pues se plantea las funciones del Ministerio de Trabajo en coordinación con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación. Y esto es lo que hemos estado tratando nosotros de impulsar ahora, esa coordinación interinstitucional bajo la sombría de la Política Nacional de Empleo Digno. La Política Nacional de Empleo Digno, pues, contempla 4 grandes ejes, dentro de los cuales se pueden ubicar fácilmente lo de el programa de Guatemala no se detiene, que aborda varios de ellos, pero principalmente, y lo que he visto es la generación de empleo, el desarrollo de capital humano, y el eje 3, que es el entorno propicio para el desarrollo de las empresas, haciendo énfasis especialmente en los primeros 2, ¿verdad? Y entre estos primeros 2, las acciones, la prioritaria, que tiene que haber un plan nacional que se ha ido volviendo, lo ha estado haciendo propio, ahí nos comentarán, lo hemos tomado como gobierno ya como propio, dentro de cómo invertir desde el Ministerio de Economía y cómo facilitar desde el Ministerio de Trabajo también esa orientación a los nuevos empresarios para que cumplan con todas sus obligaciones laborales. Dentro de este plan también se plantean que estos son los 4 ejes, digamos, la generación de empleo, el desarrollo de capital humano, porque se ha encontrado ahí una falencia, que es algo que tenemos que ir corrigiendo, el entorno propicio para el desarrollo de las empresas, y como eje número 4, el tránsito a la formalidad, que tiene que ver y estrecha relación con lo que acabamos de hablar de esos niveles en los cuales el empleo actual, pues hay personas ocupadas, pero lo hacen en informalidad. Esto es que no hay esa relación entre un empleador y un trabajador en el cual se cumplan algunos derechos sociales mínimos, económicos, sociales mínimos, que les permitan a las personas pues tener esa vida digna. Entonces, dentro de estos 4, y ahí me voy a ir deteniendo porque lo interesante va a ser ese conversatorio que vamos a tener después, pues están algunas acciones prioritarias que me gustaría rescatar. Un programa nacional para generación de empleo. En Pronacom y también en el Ministerio de Trabajo hemos estado trabajando de la mano, bueno, Pronacom, que hemos estado consultando con el Ministerio de Economía, en la Comisión Nacional de Salario, por ejemplo, cómo el salario y la generación y definición del salario mínimo impacta directamente en todo este tema que tiene que ver con la generación de empleo. Por parte del Ministerio de Trabajo, ya para irnos a lo que específicamente estamos haciendo, estamos promoviendo también la asesoría a los empleadores para el cumplimiento de sus funciones, de sus obligaciones laborales. Estamos tratando también y ampliando nuestra red de ventanillas únicas municipales de empleo y fortaleciéndolas a través de un programa de cooperación con empleo digno, se llama, de la cooperación europea, que su objetivo es hacer llegar y que las municipalidades no solo se vuelvan receptores o agencias de empleo para emplear a las personas literalmente dentro de sus filas, porque vemos que a nivel del interior, sobre todo en esos departamentos como Totonicapán, Huehuetenango, en el occidente, la gente migra, y ahí vamos al otro tema, en virtud de que no hay condiciones de empleo en la mayoría que sean dignas. Y entonces nosotros estamos tratando de trabajar y articular junto con los otros ministerios estas acciones que nos permitan orientar a las personas y fortalecer otros programas como el tema de escuelas taller, que estamos buscando darle un nuevo enfoque para poder brindar junto con las certificaciones que nos dé el Ministerio de Educación y la educación extraescolar, esas competencias básicas, tanto de los que vienen de vuelta retornados como para las personas que necesitan aprender y poder certificar algún oficio. Y en todo esto también estamos trabajando en todo el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. Por supuesto, todo esto lleva alianzas locales y alianzas a nivel nacional,
que nos van a permitir mejorar estos servicios, por supuesto. Ya dentro del tema del desarrollo del capital humano, es donde tenemos que apoyar. El INTECAP es una de las instituciones públicas, a mí me gusta decirlo, que mejor funcionan. Pero necesitamos un INTECAP que llegue a todos los municipios, y si no es a todos los municipios, por lo menos a los municipios con mayor tejido empresarial. En virtud de que el INTECAP, entre su plan de expansión, pues está por lo menos establecer un INTECAP por cada una de las cabeceras departamentales, y es en lo que se ha enfocado. Y ha desarrollado otros, está próximo a inaugurarse, por ejemplo, también la sede del centro de Villanueva, que también va a apoyar muchísimo, es un centro de primer nivel, pero eso a ese ritmo, pues no nos va a permitir alcanzar esas metas y poder atender a ese bono que hacía referencia, que salió de un sistema educativo que ha estado haciendo esfuerzos, pero que todavía le falta. Y entonces necesitamos, pues, y lo hemos hablado en el seno de la Junta Directiva del INTECAP, que ha tenido que el INTECAP o las mismas universidades dar cursos de preparación, digámoslo así, inicial, como para poder sustituir esas falencias o complementar esas falencias que vienen del sistema educativo nacional en lo más necesario, que sería matemáticas e idiomas. Entonces, ahí es donde podemos hacer un gran esfuerzo a nivel de poder potencializar por lo menos el aprendizaje, ya teniendo el rumbo claro sobre dónde hay unos sectores dentro del mercado laboral que son donde más oportunidades de empleo hay, que son, por ejemplo, los sectores del BPO, ITO, que son estos nuevos términos que vienen y que se están convirtiendo, y es donde se identifica, por ejemplo, uno de los grandes sectores donde se puede invertir y podemos generar inversión. Por parte del ministerio, pues está esa colaboración con las otras 4 instituciones, y también fortalecer, porque va a haber otros que no van a lograr acceder a estos necesariamente, y que se tienen que fortalecer de otras formas, a través del Ministerio de Desarrollo, de suplir esas necesidades básicas mínimas que tienen que ver con la alimentación, y el Ministerio de Agricultura, que es importante, todos los programas que permitan, le han hecho mucho énfasis el gobierno y está invirtiendo mucho en todo lo que tenga que ver con programas de riego, por ejemplo, para maximizar todo el uso del suelo y de las cosechas de las personas en el agro. Entonces yo por ahí me quedaría con este gran macro, digamos, de dónde estamos, en dónde nos estamos moviendo. Para resumir, tenemos un gran reto en relación a la formalidad, tenemos un gran reto en la relación que vamos a tener que fortalecer. Acaba de tomar la nueva presidencia del ICS, vamos a fortalecer para contribuir con el ICS para que amplíe su base. ¿Y eso qué quiere decir? La obligación y los programas para los profesionales y los técnicos, y para aquellos pequeños empresarios que también quieran ingresar a cotizar. Tenemos que trabajar, y vamos a seguir haciéndolo, con los ministerios de Economía, Educación y el Ministerio de Desarrollo, sobre todo para fomentar esas oportunidades. Y desde el INTECAP, pues hacer los esfuerzos. Ahí hay un esfuerzo conjunto y compartido. En la Junta Directiva la integramos el sector privado, organizado, los trabajadores y el gobierno, para poder orientar y fortalecer esos programas del INTECAP, que se suman a lo que ya también nos va a exponer seguro José Raúl. En el tema de Guatemala no se detiene, a estos programas en los cuales se puede agilizar y permitir que fluya el dinero en una especie de espacio donde haya una agilidad más fácil para ejecutarlos, de público-privado. Y por supuesto esto tiene que venir de la mano siempre con la sombría del cumplimiento de la legislación laboral, porque al final la legislación laboral, digamos la dogmática, por así decirlo, de esos compromisos internacionales, es el que tengamos un trabajo que llene los mínimos que nos permitan entonces que las personas se queden, porque tienen ingresos que les permitan tener un desarrollo tanto para sí como para sus familias digno, que es lo que impida que migren, y de esa forma podemos generar esos empleos que tanto se requieren. Yo por ahí me quedaría en esta primera etapa en la intervención, y por supuesto será emocionante poder entrar a la parte del conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.